En la fría noche de Halloween de 1963, un nombre resonaría en la oscuridad para siempre: Michael Myers. Escapando de las paredes del hospital psiquiátrico donde había estado recluido desde la infancia, caminó lentamente hasta el pequeño pueblo de Haddonfield, Illinois, donde, sin razón aparente ni advertencia, desató un baño de sangre asesinando a cuantos se cruzaran en su camino. Por fortuna, esta aterradora historia no es más que ficción. Es el argumento de la película de culto de 1978, Halloween, dirigida por el maestro del terror John Carpenter. En esta película, la joven Jamie Lee Curtis encarna a una de las primeras Final Girls, enfrentándose a Myers, el asesino enmascarado que sembró el pánico en su pueblo, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Michael Myers, al igual que Freddy Krueger, Jason Voorhees o Hannibal Lecter, es una creación ficticia, un monstruo diseñado para personificar los miedos colectivos de una sociedad perturbada. No obstante, detrás de esa máscara fría y de sus siniestras acciones, existe una conexión con lo real, con los terrores que yacían latentes en las calles y en los titulares de la época. Vamos a dar un pequeño contexto de cómo se vivía la época de los 70s, que obviamente también va a chocar con otros temas como justamente has compartido, hemos tocado con anterioridad. La década de los 70 fue testigo de la aparición de asesinos en serie que plagaban los medios y las inquietantes imágenes de niños desaparecidos que adornaban los cartones de leche en las cocinas de los hogares estadounidenses. Carpenter supo aprovechar ese miedo generalizado, esculpiendo uno de los villanos más icónicos del cine. Myers, a pesar de sus aparentes habilidades sobrenaturales, como sobrevivir a múltiples intentos de matarlo, representaba una figura humana aterradoramente plausible. El propio Carpenter confesó en una entrevista que la idea de Michael Myers nació tras una visita a un hospital psiquiátrico durante su época como estudiante en la Western Kentucky University. Allí, un encuentro inquietante sembró la semilla de lo que luego sería Halloween. En el documental A Good Above the Rest, Carpenter relató: visitamos a los pacientes más enfermos, aquellos con los problemas más profundos. Allí estaba este niño, quizás de 12 o 13 años, con una mirada realmente demoníaca. Era algo tan esquizofrénico que me dejó marcado para siempre. Curiosamente, esa misma mirada perturbadora se traduce en palabras del Dr. Loomis, el personaje que trata a Myers en la película. Una cara vacía, sin emociones, ojos negros, los ojos del demonio. Gasté 8 años tratando de alcanzarlo y otros 7 intentando encerrarlo, pues me di cuenta de lo que vivía detrás de sus ojos de niño. Era maldad pura. Ok, tenemos hasta este punto que mencionar que justamente John Carpenter solo menciona que se basó en una mirada. Simplemente en eso fue suficiente para crear a uno de los personajes más icónicos del cine del subgénero slasher. Sin embargo, hay una historia que justamente los fans, antes justamente de la entrevista, pues empezaron a preguntarse si esto era real. Justamente, como te lo acabo de mencionar, los 70 fue el apogeo básicamente de muchas cosas en los Estados Unidos. Sí, claro. Entre ellas donde la sangre básicamente escurría semana tras semana. Entonces empiezan esas teorías de en qué se basó John Carpenter para poder capitalizar, en primer lugar, a su personaje y en segundo llevarlo a un escalón más alto. Sí. Pues la historia que te voy a comentar parece como si John Carpenter realmente lo hubiera copiado y pegado en el guión para poderlo llevar a la pantalla grande. Sin embargo, el relato anuncia que no fue así, pero la historia realmente puede llegar a ser perturbadora e incluso un poco triste, y en unos momentos te vas a dar cuenta el porqué. Okay. Te voy a compartir la historia de Stanley Stiers, que es un mito detrás de Michael Myers. La leyenda detrás de Stanley Stiers es uno de esos relatos que navegan entre la realidad y la ficción, difuminando los límites. Se dice que todo comenzó en un hospital en el que 2 bebés nacieron el mismo día. Uno de ellos era de la familia Stiers y el otro de una familia que nunca fue identificada. Una enfermera, por razones que jamás se esclarecieron, intercambió a los recién nacidos.
Cuando los Steyers descubrieron lo sucedido, era demasiado tarde. Su verdadero hijo había fallecido en un accidente junto a la familia equivocada. El resentimiento que los Steyers sentían hacia el niño, que ahora criaban como propio, Stanley, solo aumentó con los años. Cuando tuvieron una hija biológica, Susie, todo el afecto de la familia se volcó en ella, relegando a Stanley al abandono y maltrato. Todo cambió la noche del 30 de octubre de 1923, cuando todo explotó. Stanley, con apenas 11 años, atacó a su hermana con un cuchillo, quitándole la vida brutalmente. Luego, subió las escaleras y asesinó a sus padres mientras dormían. Al día siguiente, disfrazado, salió a pedir dulces y continuó su racha de asesinatos, vengándose de quienes lo habían maltratado. Cuando la policía finalmente lo encontró, estaba tranquilamente sentado en un columpio, como si nada hubiera pasado. Stanley Steyers fue ingresado en un hospital psiquiátrico donde fue estudiado por más de una década. Lo que ocurrió con él después sigue siendo incierto, incluso hay la teoría de que realmente escapó de esa cárcel. Pero muchos creen que su historia fue clave en la creación de Michael Myers, el monstruo que acecha desde las sombras y cuya maldad, como la de Stanley, parece inhumana y eterna. ¿Qué te pareció la historia de Stanley Steyers? Bueno, sumando ya que en un principio, repito, era como una teoría de los fans, pero si nos damos cuenta tiene muchísimas similitudes, al menos con la primera escena de Halloween y curiosamente con el resto de la película. Es que es mucha casualidad, ¿no? O sea, yo lo veo así. Es mucha casualidad en este aspecto pensar que no podía estar basado ahí, que no se pudiera haber tomado el script, esa parte creativa, ¿no? Basándose en esto. Es que es muy similar la historia a final de cuentas, al final del día, ¿no? Claro, ya no lo trasladas en un adulto, porque pues le ocurre a un niño que pues sufre maltrato, un trauma psicológico, como siempre hemos platicado estos temas, pero sí tiene como mucho que ver, tiene demasiado que ver, es mucha coincidencia. Yo creo que no creo que haya sido una coincidencia plenamente. Ahora, en el aspecto, si lo quieres ver como general, también es una casualidad que haya sido la visita a un centro psiquiátrico donde se ha encontrado un niño con una mirada así. Nada nos puede determinar que no haya podido coincidir, ¿no? O sea, y eso ya es una conjetura mía, ¿no? Porque también yo creo que se puede prestar este tipo de hipótesis ya teniendo la respuesta de Carpenter. Entonces, te me hace triste la historia, pero ya trasladándola directamente a Halloween, le queda perfecto. O sea, le quedó perfecto si lo hubiera tomado de aquí, si hubiera dicho, mi historia se basó en este pequeño asesino serial, ¿no? Porque es un pequeño asesino serial con un trauma muy fuerte, ¿no? Queriendo vengar de todos. Pero esta sed de venganza, yo creo que si ponemos a Michael Myers y a Steyers, como que queda muy a la par, ¿no? O sea, no es como una gran diferencia, incluso ¿no? En el nombre te das cuenta. Sí, o sea, es que hay mucha coincidencia. O sea, lo que te voy a repetir, yo creo que plenamente podríamos sacar aquí la hipótesis, podríamos ponernos a discutir si realmente pudo haber sacado de ahí el personaje, si pudo haber escuchado la historia, inclusive hasta tener el archivo de la investigación de los propios psiquiatras para poder sacar su contexto creativo y poder trasladarlo a la pantalla grande. Claro, aquí ya no lo pones con un niño, porque a lo mejor por la época en la que estamos hablando, al tratar temas de niños desaparecidos, al tratar asesinos seriales, toda la sangre que estaba corriendo en Estados Unidos, si lo trasladas directamente con un niño de 11, 12, 13, 15 años, lógicamente la historia va a perder un contexto por completo y la gente, en lugar de querer sentirse atraída, va a repudiar el argumento del cual estamos tratando, ¿no? Entonces mejor ponerlo con un adulto, una persona que pues tiene problemas mentales, pero que al final de cuentas no está fuera de lo que vemos día a día, ¿no? O sea, sí te da terror de todas formas, ese es el punto, el objetivo, pero tratas de analizarlo contra quién sí te irías realmente y podrías dudar, que contra quién no lo harías, que en este caso pues es un infante. Ya creo que la misma historia nos ha pactado que ya después con el tiempo, conforme fueron bajando las cosas, pues ya se pudo adaptar también para meter historias de terror con criaturas pequeñas, pero para la época era muy raro que pudieran meter a niños como
personajes principales, ¿no? Ahora, conocer el contexto de Halloween, oye, qué inquietante es. O sea, a mí la verdad sí es muy inquietante. No el argumento creativo de Carpenter, sino la historia de Stallers. Porque, vuelvo a repetirlo, es muy raro y no se me hace muy coincidente. O sea, se me hace que sí está por ahí basado, en mi conjetura. Yo tengo una contraparte. Yo siento que la historia la descubrió después. O sea, ya después de hacer la película. ¿Por qué? Porque justamente como te lo mencioné, por los 70 realmente fue el apogeo de los asesinos seriales. ¿Sí? Entonces yo creo que Michael Myers realmente materializa y resume todo lo que estaba pasando dentro de ese contexto. Ahora bien, para no ponerle justamente una etiqueta y para ponerle más terror aún, ¿por qué no hacerlo un ser desconocido y sobrenatural? Sí, algo también que realmente no puedes parar. Y culturalmente, a pesar de que la policía estaba haciendo investigaciones, semana tras semana estabas viendo en los cartones de leche imágenes de niños desaparecidos. En las noticias aparecía que una nueva persona había muerto, pero justamente estaba este misterio y este estigma de quién era. Se descubrió años después, pero yo creo que Michael Myers realmente materializa a el miedo americano, al menos en ese momento. Ya después lo que pasó después, obviamente meramente entretenimiento, pero como base firme creo que justamente es así. Por eso siento que la historia llegó después, que aún así es impactante lo similar que es a grandes rasgos, incluso en el tema de Stanley Stallers, Michael Myers, ¿no? Sí, como que resuena demasiado y te empiezas a dudar un poco, pero en cierto punto creo plenamente que fue una coincidencia muy escalofriante y triste. A lo mejor, ahorita que te estamos platicando, me acordé de algo que en algún punto llegué a escuchar de un filósofo y de un psicólogo en algún reel en Face. Y me acordé que a veces hay detalles que tú llegas a leer. No sé, quiero comentarlo como una coincidencia, pero también puede haber sido un factor psicológico que, no sé, te encuentras un archivo, atropellan a un gato, por poner un ejemplo, nada más. Entonces, pues tú lo ves de niño, de a los 7, 8, 9, 10, 11 años, la edad que tú quieras. Y generalmente en el proceso de crecer hay muchas cosas que vamos depurando porque se supone que no nos sirven, o sea, así funciona nuestra memoria. No sé si haya sido por el aspecto de que a lo mejor por ahí, a lo mejor llegó a medio ver alguna nota de este estilo. No es precisamente la de Stallers, pero a lo mejor por ahí puede haberla encontrado y de ahí también se quedó grabado, pero de manera involuntaria. Y a lo mejor por ahí ya la parte creativa se le sumó. Yo quiero pensarlo así, podría haber sido una casualidad también, pero como tú lo dices, creo que sí fue una coincidencia, pero es muy... O sea, sí te llena un poquito la piel de decir, caray, o sea, si fue cierto y si fue nada más involuntario, fue coincidencia, pero pues sí lo puedes asociar perfectamente con la historia, ¿no? Y creo que muchas de este tipo de historias lo hemos encontrado también a través de los años, no solamente con películas, sino hasta con novelas, con libros, inclusive con las similitudes en otros asesinatos, ¿no? Creo que hasta lo platicamos en los episodios de los músicos, de cómo muere una leyenda y surge otra, ¿no? O sea, como que son muchas casualidades a veces que la vida no nos hace entender. Aquí lo quiero trasladar como punto de ejemplo para poder aterrizarlo, ¿no? O sea, como es una coincidencia muy extraña, no sé, pero si simplemente, y si verdaderamente no es una mera coincidencia, sí te deja un poquito de inquietud de que se pueda volver a repetir, ¿no?